Ha llegado el momento de hacer tu primera contratación en marketing. Enhorabuena, es un paso importante y vamos a ver en este vídeo qué cosas vamos a tener que tener en cuenta para hacer esa primera contratación, sobre todo si eres una persona de marketing sin experiencia o eres un CEO o una CEO que realmente no tienes quizás demasiada idea de cómo hacerlo. Y también, si estás viendo este vídeo pero tú eres una persona que está aprendiendo marketing o que está estudiando marketing, quédate porque de esta manera vas a saber si cumple los requisitos necesarios para poder optar a una primera posición de marketing y qué se tiene en cuenta, al menos en mi experiencia. Bienvenida o bienvenido. En este canal cuento todo lo que tenga que ver con marketing, startups, negocios de una forma realista y basado siempre en mi experiencia trabajando aquí en Streamloots, en Metricool o con cualquier otra compañía que he tenido el placer de participar. Así que nada, vamos al lío y vamos a ver esta primera contratación de marketing. Vamos a simplificarlo mucho y vamos a seguir la regla CAD y ahora vamos a descubrir qué es exactamente. Empezamos por el primer punto, es decir, este perfil tiene que cumplir que sea creador o creadora, es decir, bueno, pues que se defienda bien creando contenido, ya sea a lo mejor en formato audio, en formato vídeo, en formato escrito, dependiendo las necesidades que tenga tu compañía en ese caso. Pero el creador de contenido o la creadora de contenido no se queda solo en crear, no se queda solo en esa parte de crear, sino en la parte de distribuir, que es muy importante. Por lo tanto, esta persona va a tener que tener cierto manejo con, pues ya sea redes sociales, ya sea con SEO, ya sea con las diferentes, por ejemplo, si fuera en audio o si fuese en formato webinar, pues la forma de distribución es esencial. ¿Por qué? Porque cuando estás empezando seguramente no sepas qué canal de captación vas a tener y entonces lo que necesitas es probar muchas cosas para intentar identificarlo. Por eso vamos a buscar un perfil que no sea el mejor o la mejor en todas estas áreas, sino que sepa un poco de cada una de ellas, que tenga cierta experiencia, que se pueda defender y además que luego tenga la habilidad que ya contamos en el vídeo de aprender marketing digital, ¿vale? Para que pues pueda empezar a hacer un montón de pruebas y a empezar a abrir un montón de caminos hasta descubrir qué es lo que mejor funciona y a partir de ahí ya hacer doble down esos canales en los que nos está funcionando. La segunda parte de esta regla CAD es que tenga un perfil analítico, es decir, que tenga ciertas nociones de cómo medir o de qué medir y que tenga esa parte de métricas, de KPIs, de al final saber si su trabajo está funcionando o no, y añadido a esto también va a ser una persona que quizás tenga manejo con ciertas herramientas, sea un poquito más técnica, porque ya hablamos también en el vídeo de email marketing, por ejemplo, porque son herramientas que para poderle sacar todo el partido, todas las segmentaciones, hacer campañas, etcétera, pues vamos a tener que tener cierta destreza y es importante pues que ya haya visto algunas, haya registrado, haya usado alguna. Y el tercer punto, la de que igual ya la sabes, es de diseño, de diseñador o diseñadora, ¿no? Y tenga un perfil un poco más, pues al menos con Canva o al menos con estas herramientas un poco, aunque sean más cutres o más básicas que un diseñador no las usaría jamás, bueno, pero es que nos podamos defender. Por ejemplo, de hecho, aquí están las miniaturas que yo hacía en el canal de YouTube de Streamloots y luego las que hacía un diseñador, que son completamente diferentes, pero al principio no servía para ir probando este canal de si realmente luego íbamos a querer seguir haciéndolo o no. Y estos son los 3 puntos importantes para hacer tu primera contratación de marketing. Y ahora te estarás preguntando, pero hombre, que tenga todo esto es un perfil ideal, que tenga... No, y no tiene que cumplir las 3, pero te tengo que explicar las 3 para ahora hacer el matiz. Y es que va a tener que cumplir la 1 o 2 que tú menos sepas. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo era más la parte quizás de analítica, técnica y también la parte de distribución, porque sé de SEO, he hecho Facebook Ads, etcétera, y tenía cierta experiencia, pero me cuesta mucho más a lo mejor la parte de crear contenido escrito, me cuesta muchísimo y soy horrible la parte de diseño, ya te lo he mostrado con las miniaturas anteriormente. Entonces la persona que venga a complementarme en mi primer equipo o la primera contratación en mi equipo en este caso, pues debería complementarme en esas áreas y por eso los dos tener estas 3 áreas cubiertas para poder hacer todas las pruebas necesarias. Si tú eres un CEO o una CEO que se te da muy bien, por ejemplo, la parte de crear contenido o porque es una herramienta un poco más técnica y que al final el contenido lo tiene que crear pues ya sea desarrolladores o ya sea el CEO o la CEO, etcétera, pues a lo mejor necesitas una persona que sepa muy bien transcribir, que luego sepa muy bien distribuir y hacer estrategias pues de webinar, de email, etcétera, con todo el contenido que le estás pasando. Así que estas son 3 cosas que tienen que sí o sí cumplir y de hecho no tienen que ser la mejor ni el mejor en ninguna de ellas, simplemente tienen que tener nociones básicas porque al final estamos empezando a contratar, no tenemos tantísimos recursos y queremos una persona que se haya pegado un poco con todo ello, pero no que haya invertido a lo mejor 50.000, 100.000 euros al día en Facebook Ads, simplemente aunque haya utilizado la herramienta ya va a tener ese paso de que si queremos hacer pruebas pues va a tener la barrera de entrada mucho más sencilla de
de poder cubrir. Y luego, por último, hay un punto clave y un punto importante, y es que cuando haces una oferta de marketing de estas características, que es un poco generalista, porque al final necesitas que sepan un poquito de todo, hay muchísima gente que se apunta y hay muchísimos perfiles que se creen que saben marketing cuando realmente no lo es. Pero aparte de eso, para poder hacer el filtrado de gente que realmente sí pueda merecer más la pena en este momento, y además gente que sepa la habilidad que te conté en el vídeo de aprender marketing digital, que era saber buscar, pues vamos a tener que hacer ciertas preguntas para intentar identificar si esta persona sabe o tiene una actitud correspondiente a esto. Y ahora te voy a contar qué pregunta yo hacía en este caso para poder hacer esa diferencia, y en función de las respuestas, cómo saber si esa persona pues tenía esa habilidad y ya se había pegado con algunas cosas, aunque no fuese la persona que más experiencia tuviese. Bueno, pues para esa primera entrevista utilicé un formato de entrevistas grabadas en el que yo me grababa las preguntas y las personas me las tenían que responder en un formato vídeo, que puedes configurar el tiempo que tienen para poder pensar, etcétera, etcétera, pero las tienen que hacer en el momento. Les mandas el correo con cuáles son las instrucciones para que lo tengan clarísimo. En su momento utilicé Hireflix, que la verdad que funcionó muy bien. Y además, dentro de esas preguntas, yo me detenía muy de forma especial en una en concreto que preguntaba cómo hacer un tipo de segmentación en Twitter Ads. Es decir, lo que yo buscaba en esta pregunta era, sabía que el 98% de la gente no lo iba a saber porque Twitter Ads se usa mucho menos que Facebook Ads o que cualquier otra herramienta de publicitaria de anuncios, pero que en ese caso lo que yo quería saber, porque al final yo sabía cómo se hacía y sabía que se hacía exactamente igual que en las otras. Entonces lo que yo buscaba en estas respuestas era una persona que me dijese claramente, oye, pues no lo he hecho nunca, no he sabido hacerlo, pero tiraría por aquí, porque así es como se hace en Facebook Ads e imagino que será algo similar. Y de esa manera tú te vas dando cuenta de cómo tienen un poco la forma de pensar, porque había mucha gente que te decía, no lo sé, no tengo ni idea, o que intentaba buscarlo y entonces se quedaba el vídeo parado hasta que quizás lo encontraban. Entonces ahí te das cuenta un poco si tenían esta habilidad de saber buscar o de saber, bueno, pues cómo transformar o cómo traspasar ese conocimiento de otras herramientas, porque al final son todas muy similares a cualquier otro. Así que yo buscaría hacer una pregunta de este estilo que al final te indique un poco cómo esa persona piensa y cómo esa persona intenta pues transformar todo el conocimiento que ella tiene y intentar intuir un poco si tiene esa capacidad de saber buscar o de que se va a pegar con cualquier reto que venga, porque al final es lo que vamos a necesitar, sobre todo en una startup al principio. Así que si eres una persona que está haciendo ese hiring y quieres que hablemos, por ejemplo, de las entrevistas o lo que sea, déjamelo en los comentarios y hacemos un nuevo vídeo. Estas son las características fundamentales. Yo creo que en cualquier tipo de startup vas a tener que diferenciar en función de si ya tienes un canal específico o si hay que encontrarlo. Normalmente vamos a tener que encontrarlo y por eso un perfil un poco más generalista en este caso, y luego ya empezar a contratar más especialistas. Y nada, solo quiero decirte una última cosa. Primero, que si te ha gustado este vídeo, porfa, dale like y suscríbete en el canal. Y aparte de esto, que sepas que me he abierto mi cuenta en Streamlabs, streamlabs.com/vicenmarti_, en el que vas a poder suscribirte y apoyar todo este contenido, y en el que por ahí os iré mandando a toda la gente que se suscriba todas mis reflexiones, los artículos que voy leyendo constantemente, que me parecen súper interesantes y que no los comparto, o que simplemente comparto el enlace pero no comparto las reflexiones. Lo iré compartiendo por ahí, aparte de apoyar esto para poder hacer también incluso más experimentos y más cosas, y que podamos seguir aprendiendo y contándote la experiencia para que tú también puedas aprovecharte de ellos. Y por supuesto, si estás empezando a aprender marketing o no sabes por dónde empezar, te dejo aquí este vídeo en el que 5 profesionales expertos te cuentan cómo aprender marketing digital y cómo desarrollar también esta habilidad de saber buscar, que es fundamental para que startups que estén haciendo su primer hiring en marketing, como lo que estamos explicando aquí, pues tú puedas ser el candidato o la candidata ideal.